Estimados estudiantes de PRE, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a desarrollar las clases de biología, donde vamos a hablar de lo que viene a representar todo nuestro sistema óseo. Muy bien, sin perder más el tiempo, empecemos. Obviamente, primero tenemos que hablar de lo que vienen a ser nuestros huesos. Tenemos que hablar de los huesos y decir pues que son los considerados los órganos más duros que participan pasivamente en el movimiento. Se dice que participan pasivamente en el movimiento porque trabajan para mover el cuerpo, pero sin producirlo. Los que producen en realidad el movimiento serían los músculos. Son órganos de defensa porque forman cavidades o cajas en cuyo interior se encuentran órganos nobles como corazón, cerebro, pulmones, útero, que justamente son protegidos por las cavidades formadas por los huesos. Los huesos también son órganos hematopoyéticos porque, bueno, pues en la médula ósea roja se van a producir células sanguíneas, ¿no? Formación de células sanguíneas que es la hematopoiesis. Los huesos constituyen el 15% del peso total del cuerpo, ¿no? Aquí vemos justamente los huesos, su composición va a estar formada un tercio por oseína, que es un componente orgánico, formado por las células óseas, ¿no? Como en este caso, pues lo que vienen a ser los osteoblastos, que forman justamente el componente orgánico, y cuidado por los osteocitos, que ya son osteoblastos maduros. El material inorgánico, bueno, pues representa dos tercios, formado en un 85% por fosfato tricálcico y un 9% por carbonato de calcio, ¿no? Este fosfato tricálcico, bueno, pues viene a ser lo que es el fosfato de calcio, ¿no? Muy bien. Tipos de huesos, pues habrán huesos planos, habrán huesos cortos, habrán huesos largos, ¿no? Y también pues habrán huesos irregulares, ¿ya? Entonces son los cuatro tipos de huesos. Por ejemplo, el parietal es un hueso plano, forma parte del cráneo. Un corto sería huesos de la columna vertebral, un largo pues el hueso fémur, ¿no? Que sería uno de los huesos más largos y el más grande de todo el cuerpo. Podemos dividir al esqueleto humano en dos esqueletos, el esqueleto axial, formado por lo que viene a ser el cráneo, constituido por 8 huesos, la cara por 14 huesos, el hueso hioides, que es un hueso flotante que no se articula con ninguno otro, huesos del oído, que son 6 en total, 3 a cada lado, ¿no? El estribillo, el martillo y el yunque, huesos de la columna vertebral, que son total de 26, huesos que son nuestras costillas, que son 24, y un externo, ¿no? Formarían todos nuestro esqueleto axial. Y por el otro lado tenemos el esqueleto pendicular, formado por, en este caso, los miembros superiores, que en este caso verían a ser 64, miembros inferiores, que serían pues total de 62, ¿de acuerdo? Y sumados todos, pues nos dan un total de 206 huesos, ¿no? Entonces no te olvides los huesos apendiculares o el esqueleto pendicular formado por nuestras extremidades superiores e inferiores. Bueno, aquí vemos el esqueleto humano, ¿no? En toda su dimensión, pues los huesos, el esqueleto axial, la parte central, los esqueletos apendiculares, tanto las extremidades superiores como extremidades inferiores. Y aquí también vemos pues lo que vendría a ser nuestra columna vertebral, ¿no? Formada por un total de 26 huesos. La cabeza, la cara, etcétera. Muy bien, empecemos a ver el esqueleto axial. Para poder empezar con el esqueleto axial, primero vamos a hablar de los huesos de la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de los huesos de la cabeza, primero tendríamos que hablar de los huesos del cráneo, ¿no? Bueno, acá vemos una imagen lateral de lo que vendría a ser el cráneo, donde vamos a observar pues, que tenemos un hueso frontal, parietal, bueno, en el caso del parietal tenemos dos porque es a cada lado, ¿no? Temporal, que también serían dos a cada lado, hasta ahí ya llevaríamos cinco, más un occipital serían seis. Pero dicho sea de paso, también tenemos el hueso, pues en este caso el esfenoides, ¿no? Y aparte de lo que es el hueso esfenoides, también tenemos el hueso etmoides, que bueno, no se ve acá, pero estaría en la parte interna. En este caso, pues tendríamos un total de 8 huesos en la cabeza. ¿De acuerdo? Frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, ¿no? El hueso esfenoides y el etmoides, que está en la parte interna de la cabeza, que formaría la base del cerebro. Ya, bueno, eso ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Entonces, esos serían los huesos de la cabeza. Obviamente que en la imagen también pues encontramos lo que vendrían a ser
otros huesos, ¿no? Como el hueso cigomático superior, que vendrían a ser huesos de la cara, que los vamos a ver a continuación. ¿No? A ver, recordemos, los huesos del cráneo son 8, más los huesos de la cara, 14, serían un total de la cabeza en general, un total de 22 huesos, ¿cierto? Bueno, los huesos de la cara hay dos nasales, dos maxilares superiores, dos malares que forman nuestros pómulos, ¿no? Un maxilar inferior, ¿de acuerdo? Estos malares, también conocidos como cigomáticos, forman las prominencias de las mejillas, pero también se les conoce con otro nombre, también los podemos conocer con el nombre de yugal, ¿de acuerdo? El maxilar inferior, que bueno, forma nuestra mandíbula, es el único hueso móvil de la cabeza, ¿no? De la cara. Los palatinos, que están en la porción y del paladar duro, ¿no? En la base de nuestra cavidad bucal, ¿no? La base superior o la parte superior, mejor dicho, de la cavidad bucal. Los cornetes nasales inferiores, que forman justamente nuestras fosas nasales, y el vómer, ¿ya? Aquí podemos ver justamente todos esos huesos, huesos de la cara, ¿no? También gracias a esta imagen podemos ver un hueso interior que sería el etmoides, ¿no? Por acá veíamos el esfenoides, el etmoides frontal, dos parietales, dos temporales y un occipital que formaban los 8 huesos del cráneo. Y por acá ya podemos ver los huesos de la cara, donde vemos pues en este caso los cornetes medios, ¿no? Los nasales, los lacrimales que están formando la cavidad interna del globo ocular. Cornete inferior, tenemos el maxilar superior derecho, maxilar superior izquierdo, ¿no? El hueso vomer que lo encontramos aquí en la parte media de nuestra cavidad nasal, ¿no? El maxilar inferior, ¿no? Que serían justamente los huesos que vamos a nosotros poder observar de lo que vendrían a ser la cara, ¿no? Los más representativos. Por acá me estoy olvidando también del hueso malar, también conocido como cigomático, también yugal, que justamente forma la prominencia de nuestras mejillas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los principales huesos de la cara. No te olvides, son un total de 14 huesos, muchos de ellos son pares, ¿no? Y sumándolos a los huesos del cráneo, pues hablaríamos de un total de 22 huesos, ¿no? Acá también los podemos observar, ¿no? Bueno, acá también están huesos de la cabeza, ¿no? Combinados y ahí enumerados, así que esto también lo tienes en el módulo, así que tranquilamente podemos, pues, en este caso repasarlo. Aquí vemos el cráneo abierto, justamente esta imagen me va a permitir a mí poder observar claramente el hueso, en este caso etmoides, que lo vemos acá claramente, ¿no? Ese hueso etmoides está formado por la crista de Galia, que es una especie de ala, por eso también, bueno, pues tiene forma de murciélago, se dice. ¿No? Bueno, aquí vemos pues el hueso etmoides, ¿no? Y acá está el esfenoides también que forma parte de la base de lo que vendría a ser el cerebro, ¿no? Y este tiene una salida hacia el exterior, como podemos ver. Frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital. Total, estaríamos hablando pues en este caso de un total de 8 huesos del cráneo. Dicho sea de paso, aquí el hueso occipital pues tiene un orificio, ese orificio se llama agujero magno y a través de él está ingresando la médula espinal a comunicarse con lo que vendría a ser el tronco encefálico, ¿no? Que vendría a ser pues el tallo de nuestro cerebro y detrás de esto estaría pues el cerebelo más o menos ubicado a este nivel. Ya, y ahí están también los huesos de la cara, ¿no? Y sus diferentes partes, como podemos ver. Bueno, pasemos justamente a ver también en un recién nacido el cráneo, habitualmente huesos cartilaginosos aún, pues ellos presentan todavía que sus huesos no están completamente cerrados, ¿no? Quedan hendiduras que justamente permiten tener una flexibilidad en el cráneo para el momento del parto. A estos orificios de los recién nacidos se les denominan fontanelas. Estas fontanelas, pues hay una fontanela anterior, que está acá, la que está adelante, que es también la más conocida, la más común, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? También tenemos las fontanelas anteronasales, ¿no? Aquí a las partes costados, ¿no? También tenemos las fontanelas posterolaterales, que vendrían a ser aquí en la parte posterior ya del cráneo, y la fontanela posterior, ¿no? Que vendría a estar aquí en la parte ya de la unión de los huesos parietales con el occipital. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que tener en cuenta bastante estas fontanelas. Bueno, te decía que la fontanela anterior es la más conocida, también se le conoce como fontanela brigmática, ¿ya? Para que tengas referencia. Muy bien, continuamos.
Ahora pasamos a los huesos de la columna. Bueno, pues en este caso nuestra columna vertebral, ¿no? Vamos a hablar de las dos primeras, que habitualmente son las más conocidas y adquieren pues una denominación propia, como por ejemplo el hueso atlas, que es la primera vértebra, que justamente sostiene lo que es el cráneo y por eso adquiere el nombre de Atlas en recordando y conmemorando la mitología griega, ¿no? Donde se dice que había un gigante que sostenía el mundo, que justamente era Atlas. ¿De acuerdo? Ahora también tenemos que decir que en este caso esta vértebra Atlas también se le conoce como epistrofeo. ¿Ya? Atlas, perdón, el Atlas, no, la axis que viene a ser nuestra segunda vértebra, no el Atlas tiene su nombre nada más, la segunda vértebra tiene el nombre de axis y también se conoce como epistrofeo, ¿de acuerdo? Axis o epistrofeo, bueno, serían las dos vértebras más representativas. De ahí también tendríamos que mencionar que en toda nuestra columna vertebral se va a dividir en 7 vértebras cervicales, que son las que forman nuestro cuello, 12 vértebras dorsales que forman la parte alta de nuestra espalda, 5 vértebras lumbares que forman la parte baja de nuestra espalda, bueno, 5 vértebras sacras, ¿no? Que de realidad son fusionadas, y bueno, pues un huesito que viene a ser el coxis. Pero en este caso, si nosotros sacamos en cuenta, pues serían, a ver, 7 más 12, 19, más 5, 24. En realidad el sacro pues es un hueso que está fusionado, lo consideraríamos como solo uno, sería un total de 25 y el coxis también consideramos como solo uno, sería un total de 26 huesos que estarían constituyendo nuestra columna vertebral. Sabemos la importancia de él porque este tiene un orificio en la parte media de cada uno de los discos vertebrales que justamente va a permitir que en su interior pues esté pasando la médula espinal. Entonces forma una cavidad de protección de la médula espinal. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la siguiente, a los huesos del tronco. Cuando hablamos de los huesos del tronco, tenemos que hablar pues de los huesos que van a estar formando lo que son nuestras costillas, así como el esternón, que todos estos se fusionarán con nuestra columna vertebral, así como también pues tendríamos que hablar de lo que viene a ser, ¿no? Los huesos como la clavícula, el omóplato, ¿no? A ver, cuando hablamos de los huesos del tronco, en este caso tendríamos que mencionar que está formado por un hueso que viene a ser el esternón, ¿de acuerdo? Este hueso del esternón está fusionado a nuestras costillas, que en realidad pues son un total de 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿cuántos llevo? 5. Total son 24, ¿de acuerdo? Pero aquí quiero que ustedes vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pares de costillas que se les conoce como costillas verdaderas, ¿de acuerdo? Se les llama así porque llegan directamente al esternón, tienen una llegada desde la columna vertebral hasta el esternón, ¿no? Estas 7 pares, que en total serían pues 14. Aparte de ellos, pues tenemos 3 pares, 1, 2, 3 pares en este caso se les denomina costillas falsas. Se les llama así porque ellos no llegan directamente al esternón, sino llegan a la última costilla verdadera, ¿ve? 1, 2, 3. Son las costillas falsas. Entonces ahí estaríamos hablando, si tengo 7 pares, más 3 pares serían un total de 10 pares de costillas, total 20. Y finalmente tenemos 1 y 2 pares de costillas flotantes, ¿no? En este caso, 2 pares de costillas flotantes, en total serían 12 pares, ahí hablaremos un total de 24 huesos que estarían conformando y constituyendo lo que sería parte de nuestro tronco, ¿no? Muy bien. Por otro lado, aquí vamos a hablar ya de nuestras extremidades superiores, ¿no? Donde aquí pues vamos a encontrar que la totalidad de huesos de las extremidades superiores, aquí recordemos justamente, aquí está el número total. No te olvides, son 64 y estoy haciendo referencia para que podamos nosotros observar y hacer la diferencia y comparación con los miembros inferiores que son 2 menos, ¿no? Serían total 62. Muy bien, ahora sí. Ya está viendo eso, la diferencia de 64 y 62, empezamos a hablar de nuestras extremidades superiores. Bueno, aquí pues vamos a contabilizar, por favor, me van a ayudar. A ver, tenemos aquí lo que viene a ser el hueso del húmero, que estaría formando pues nuestro brazo, ¿no? Es el único hueso del brazo, ¿no? Este hueso del húmero pues tiene partes como el troquín, el troquiter, ¿no? Que justamente son las partes que van a encajar a la perfección con la clavícula, ¿no? Luego aquí tenemos pues lo que vendrían a ser, ¿no? El cúbito,
y el radio, que son dos huesos que se están uniendo al húmero y van a formar parte de nuestro antebrazo. Y estos dos se unirán pues a los huesos de la muñeca, que también los vamos a conocer en este caso como los huesos de lo que viene a ser el carpo, ¿ya? Huesos del carpo, ¿ya? Luego vamos a ver que se unen con los huesos de la mano, que justamente acá ya los vamos a tener detallados, desde los huesos de la muñeca y los huesos de la mano. A ver, aquí me van a ayudar ustedes a contabilizar. Primero vamos a hablar de los huesos de la muñeca, que también se les conoce como carpo y en total son 8. ¿De acuerdo? Estos 8 huesos van a ser el trapezoide, el trapecio, el escafoides, el grande, el semilunar, piramidal, el pisiforme y el ganchoso. Total, 8. Entonces aquí ustedes me van a ayudar a contar, ¿ya? 8. Hasta acá tenemos 8, no te olvides, ya está, 8 huesos de lo que viene a ser el huesos de la muñeca. Aquí pasamos a ver. Los huesos de la mano van a ser un total de lo que vendrían a ser 5 huesos. 1, 2, 3, 4, se le denomina metacarpo. Y al metacarpo ya se unen los huesos de los dedos que vienen a ser las falanges, que en total vamos a tener 14. A ver, aquí tendríamos 14, ¿no? Donde vamos a encontrar que va a haber 1, 2, 3, 4, 5 falanges. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No te olvides de eso. 5 falanges. Luego vamos a encontrar, en este caso, bueno, en el dedo pulgar solamente no vamos a encontrar la falangina, sino falangete, pero vamos a encontrar acá 1, 2, 3, 4 falanginas, que son los huesos intermedios entre la parte, perdón, acá 1, 2, 3, 4 falanginas, que son los huesos intermedios entre las falanges y la falangeta. Y finalmente las puntitas de nuestros dedos, ¿no? Serían las falangetas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 falanges, 4 falanginas y 5 falangetas. Total 14. Entonces acá sumamos, a ver, 8 huesos del carpo, que ya sabes son el ganchoso, pisiforme, piramidal, grande, semilunar, trapezoide, trapecio y escafoides, más 5 del metacarpo, que son estos huesos que recorren la palma de la mano, y 14 falanges, ¿no? Entre ellas 5 falanges, 4 falanginas y 5 falangetas. En total sería 8 más 5, estaríamos hablando de 13. 13 más 14, 27. 27 más el cúbito y el radio serían 29, ¿cierto? ¿No es así? Ya está, 29. Más el húmero serían un total de 30 huesos, más la clavícula que permite unir, ¿no? Tanto lo que viene a ser el omóplato con el esternón, ya estaríamos acá, sería 31, 32. 32, esto sería por una extremidad, más la otra extremidad 32, estaríamos hablando un total de 64 huesos que estarían conformando nuestras extremidades superiores. Por favor, entonces ahí ya hemos visto las extremidades superiores, ahora nos pasamos a las extremidades inferiores, ¿no? Antes de hablar de las extremidades inferiores, tenemos pues que mencionar que recordaremos que va a haber una diferencia entre la cantidad de huesos de extremidades superiores e inferiores, y bueno, pues en una cantidad de 2, ¿de acuerdo? Bueno, acá podemos ver los huesos del muslo, que en este caso es el hueso más grande, que es el fémur, y este se está uniendo pues a lo que viene a ser el hueso coaxal, ¿no? Este hueso coaxal se une con el sacro inclusive, como podemos ver, ¿no? Y junto con el otro hueso coaxal de la otra extremidad, pues van a formar lo que va a venir a ser toda nuestra pelvis, ¿no? El hueso coaxal se une con la primera a la quinta vértebra sacra, ¿no? Comunicando pues a lo que viene a ser nuestras extremidades inferiores con lo que vendría a ser el tronco, ¿cierto? Muy bien, entonces acabamos un hueso coaxal, acabamos por lo que viene a ser en este caso pues nuestro hueso que viene a ser el fémur, ¿no? En la rodilla también tenemos a la rótula, tenemos los dos huesos de la pierna que serían la tibia y el peroné, la tibia hacia adelante, peroné hacia atrás, y los huesos de lo que vienen a ser el pie, que justamente los vamos a ver acá. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, ayúdenme a contar. Un hueso coaxal más el fémur más la rótula, ya llevo 3. Más la tibia y el peroné, 5. ¿De acuerdo? Hasta ahí. No se olviden, llevamos 5.
Ahora sí, empezamos a hablar de lo que son los huesos del pie. El hueso del pie va a estar formado pues por los huesos del tarso, ¿no? Así si en la mano teníamos la muñeca, en el pie, o también conocido como carpo, en el pie tenemos el tarso formado por 7 huesos. En este caso, esos 7 huesos son 3 cuñas, el escafoides van 4, los cuboides, ¿de acuerdo? Van 5, el astraglo van 6 y el calcáneo. Serían total de 7 huesos que están formando parte del tarso, ¿de acuerdo? Luego tenemos ya pues los huesos del metatarso, que también son 5, que recorren toda la palma del pie, ¿no? Toda la parte larga del pie. Y finalmente los huesos de los dedos del pie, que igual que en la mano, pues vamos a encontrar en este caso 1, 2, 3, 4, 5 falanges, 1, 2, 3, 4 falanginas y 1, 2, 3, 4, 5 falangetas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 14 en total de los huesos de los dedos, ¿no? 5 falanges, 4 falanginas y 5 falangetas que hacen 14. Más 5 huesos del metatarso, estaríamos hablando de 19. Más 7 huesos que estarían formando parte de lo que es el tarso. 19 más 7, 26. 26 más los 5 huesos que ya habíamos contabilizado acá, coaxal, fémur, rótula, tibia y peroné, que son 5, 31. 31 en cada extremidad hacen un total de 62 huesos que estarían formando parte de nuestras extremidades inferiores. ¿De acuerdo? Entonces así hemos hecho un recuento de todos los huesos que forman parte de nuestro esqueleto, los 206 huesos. Bueno, acá vemos una diferencia entre los huesos de la cadera, que son 2 huesos coaxales que se unen para formar el coxis, ¿no? Y vamos a ver la diferencia entre el hueso, entre lo que viene a ser la cavidad pélvica de la femenina y la cavidad pélvica masculina. Podemos observar de que aquí pues se va a generar lo que es una cavidad, ¿no? Aquí un hueso o una cavidad más grande en el caso de la mujer, por eso tienen las caderas más anchas y que dicho sea de paso, pues esta cavidad va a permitir el paso del bebé a través de él durante el parto, ¿no? En cambio, en el varón como no da luz, pues esa cavidad se hace bastante más pequeña como podemos observar. Ya está. Finalmente hablamos de las articulaciones, que son las articulaciones, son un conjunto de partes blandas y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, ¿no? Según el grado de movimiento pueden haber las sin artrosis, que no tienen movimiento, pueden ser suturadas como las articulaciones de nuestro cráneo, psicondrios, como la placa del crecimiento de nuestros huesos, que justamente pues ahí hay una parte del hueso que es metáfisis, que es unión cartílago con hueso, que permite justamente crecer. Cuando ya somos adultos desaparece. Y la gonfosis, que vienen a ser articulaciones que permiten unir a los dientes con nuestros maxilares superiores e inferiores, ¿no? Esas gonfosis, pues, son articulación entre diente y lo que son los alvéolos dentarios que forman parte de nuestras maxilares, tanto superior e inferior. Esos son articulaciones sin movimiento, sin artrosis. Pero también hay articulaciones como las anfiartrosis que tienen escaso movimiento, como por ejemplo la sínfisis de la pubis o los huesos de nuestra columna vertebral, ¿no? Que también generan anfiartrosis. Se mueven, pero el movimiento es pequeño. Y finalmente tenemos a la diartrosis, que son articulaciones con gran libertad de movimiento, también se llaman articulaciones sinoviales. Ejemplo, las articulaciones de la cadera, coxofemoral, el hombro como la escápula o escapulohumeral, ¿no? El codo, la rodilla, etcétera, ¿no? Justamente acá podemos ver los ejemplos, la diartrosis, mucho movimiento, está por ejemplo en el codo, ¿no? El hueso del fémur, que cuando se une con lo que viene a ser el hueso coaxal, ¿no? Etcétera. En la muñeca también pues tenemos esa capacidad. Sin artrosis, sin movimiento, como por ejemplo la unión de los huesos del cráneo, y anfiartrosis, por ejemplo, la unión de los movimientos de la columna vertebral, ¿no? Poco movimiento, o la sínfisis púbica también. Bueno, empezamos rapidito a desarrollar nuestra práctica. Pregunta número 1 dice, una de las siguientes funciones pertenece al hueso. Bueno, desde acá. Almacena yodo, magnesio, protección de la piel, homeostasis de vitaminas. La única que sí cumple pues es la hematopoiesis, ¿no? La formación de células sanguíneas en el interior de los huesos en la médula ósea roja. Ejemplo de huesos anchos, bueno, pues la clasificación de los huesos en sí son pues largos, cortos, planos, ¿no?
e irregulares, pues no hay una clasificación donde hay en huesos anchos. A ver, si le ponemos planos, bueno, pues según planos podríamos poner aquí como respuesta escápula, ¿no? Que vendría a ser el omóplato, también se llama así. Vamos a cambiar esto mejor, de anchos por planos, para no tener dificultades. Un ejemplo de huesos sesamoideos. Bueno, cuando hablamos de los huesos sesamoideos, pues en este caso es un hueso que, en este caso, pues se va a unir pues a varios huesos, ¿no? Un ejemplo sería pues la rótula, ¿no? Que tiene pues una unión con lo que viene a ser el fémur, ¿no? La tibia y el peroné. Ya, un hueso sesamoideo, la rótula, alternativa B. Bueno, el ser humano presenta 206 huesos. Bueno, las 5 no tenemos las alternativas acá, lo vamos a dejar para la siguiente. 8. La fosita del ganglio de Kasser se localiza, bueno, pues ustedes en el módulo tienen la descripción de cada uno de los huesos y sus respectivas partes, pero esta fosita del ganglio de Gasser se ubica pues en el hueso temporal. Ya ustedes lo van a buscar en el gráfico, tiene ahí todo muy especificado. Por el agujero magno del hueso occipital atraviesan, bueno, ya les había dicho, la médula espinal, ¿no? 10. Conocido como la piedra angular. Bueno, en este caso esa piedra angular forma parte pues de lo que viene a ser nuestro cráneo, ¿no? Y diríamos, estaríamos hablando del hueso esfenoides, ¿ya? 11. El hueso esfenoides presenta una depresión donde se aloja la glándula hipófisis. Bueno, esa depresión es como un pequeño habitáculo cubículo que se llama silla turca, alternativa C. Bueno, eso creo que lo hicimos cuando trabajamos lo que era el sistema endocrino. Ahí vimos que la glándula hipófisis pues estaba alojada en esa silla turca del hueso esfenoides. Uno de los siguientes huesos no pertenece al esqueleto axial. Bueno, el esqueleto axial o del tronco, ¿no? Esternón, coaxal, coronal, clavícula, falange. En realidad, si ustedes se dan cuenta acá, cuando hablamos pues de los siguientes huesos que no pertenecen al esqueleto axial, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, el esternón es esqueleto axial, ¿cierto? ¿No? Mientras que todos los demás falanges del dedo, coaxal de la extremidad inferior, ¿no? Clavícula de la extremidad superior, coronal, pues no existe ningún coronal. Entonces uno de los siguientes huesos no pertenece al esqueleto axial, más bien debería de ser pertenece. Borramos este no, y cuando hablamos de que pertenece, pues estaríamos hablando del externón, ¿no? Sería el único hueso que pertenecía al esqueleto axial. Recordemos la diferencia con esqueleto apendicular, que estamos hablando de los huesos de nuestras extremidades. Falange, coaxal, clavícula forman parte. Bueno, coronal, no hay, pues, ¿no? Entonces el externón sería la respuesta, pero no te olvides de borrar este no. ¿Ya? Siguiente, la glabela, también llamado como entrecejo. Bueno, pues la glabela o entrecejo, la parte media entre nuestras cejas, ¿no? Esto forma parte de nuestro hueso frontal. La cara interna del parietal presenta la hoja. Bueno, en este caso se le denomina la hoja de higuera. ¿Ya? Hoja de higuera, pues eso es una parte de nuestro hueso parietal. 12. La fontanela más conocida, bueno, en este caso te decía que era la fontanela anterior, también se conoce, te dije, como bregmática. ¿Ya? La alternativa D. 13. Forma las prominencias de la mejilla. Bueno, este es pues el hueso malar, no cigomático o yugal, alternativa D. 14. Es el hueso pequeño de forma parabólica que no se articula con otro hueso. El único hueso de nuestro esqueleto que no se articula con ningún otro hueso, o sea, no se une, pues es el hueso que tenemos en la base de la lengua que se llama hueso hioides, alternativa D. 15. Hueso más pequeño del hombre, bueno, el estribillo, ¿no? Dentro de los huesos del oído son los más pequeños y el más pequeño de todos es el estribillo. ¿De acuerdo? El músculo del estribillo se denomina, bueno, pues así como el estribillo es el hueso más pequeño, pues ahí se une un hueso también, o perdón, un músculo que también se le considera el músculo más pequeño del cuerpo, que en este caso pues va a ser el estapedio, ¿no? Que es el que le permite tener movimiento a este hueso del estribillo, ¿no? El músculo estapedio. El ser humano presenta 26 vértebras, ya lo hemos visto, ¿no? 18. La segunda vértebra cervical se denomina, bueno, en este caso sería el axis, y el axis también se llama epistrofeo. Alternativa D. La séptima
o séptima vértebra cervical se denomina, bueno, en este caso a esta séptima vértebra también se le va a denominar vértebra prominente, alternativa D. Y la última vértebra lumbar se llama, a ver, en este caso la última vértebra lumbar, que sería la quinta vértebra lumbar, bueno, pues es la que sirve de base para sostener a todo lo que vendría a ser el tronco, conectándolo con el hueso sacro. También se le conoce como basilar, ¿no? De base, pues viene ese nombre. Alternativa A. Bueno, de esta forma hemos terminado con nuestra clase el día de hoy. Les agradezco muchísimo porque estoy esperando que obviamente estén prestando atención. Y bueno, pues la tarea ya saben que es hacer un resumen de la clase y desarrollar y resolver todo lo que vendría a ser la autoevaluación. Muy bien, cuídense mucho. Los espero el día de hoy en el apoyo académico. Entonces, hasta la tarde, chicos.